Vamos a iniciar esta tercera lámina y para iniciarla vamos a leer las buenas nuevas de salvación, que las encontramos en Isaías 61, ¿no? Y fue una de las palabras que leyó nuestro Señor Jesucristo en una de las sinagogas. Dijo: el Espíritu de Yahweh Dios está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido. Me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros, para proclamar el año favorable de Yahweh y el día de salvación de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán, promesa, ¿no? Y serán llamados varones de justicia, plantío de Yahweh el glorioso. Con esto iniciamos esta lámina que es la continuidad de la anterior, ¿no? Porque el poder del Espíritu Santo no se puede limitar a una sola lámina. De hecho, de aquí en adelante todas las láminas van a mostrar ese poder del Espíritu Santo, ¿no? Y es así como entramos en uno de esas cualidades, características o atributos que tiene el Espíritu Santo, y es los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y dentro de los dones del Espíritu Santo encontramos que son 9. 9 dones. Y dentro de estos 9 dones, pues vamos a hacer una lámina por cada don. Y vamos a tomar en cuenta cómo funcionó antes de Jesús el Espíritu o estos dones, y cómo funcionan después de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí encontramos en Corintios lo que Pablo habla al respecto y nos dice, ¿no? Recordemos que Pablo es el apóstol escogido para predicarle a los gentiles, ¿sí? Entonces él aquí nos dice, él era hebreo, pero al mismo tiempo era romano, y pues era un hombre que conocía lo que en la Biblia llamamos el Antiguo Testamento, no sé si de memoria, pero muy a profundidad, y por lo tanto podía, y es lo que encontramos en todos los libros que él escribió, en todas las cartas de Pablo, que son 13, encontramos que él hace mucha referencia a esas pasajes y profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí Pablo nos dice en Corintios: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Y allí entre el 2 y el 3 pues nos compara lo que éramos y lo que somos, ¿no? Dice, y nos saltamos al 4, dice: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Y bueno, allí ahorita vamos a ver un poquito más adelante la diversidad de dones, de funciones, y que tiene que ver con ese poder que tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y en Romanos 11 encontramos esto que es algo muy profundo, y que bueno, poco a poco vamos a ir viendo qué significa eso, porque dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No depende de nosotros, es la voluntad de Dios. Y también en Efesios, que también la escribió Pablo, nos habla al respecto y habla nos da más luces al respecto. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Porque, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Eso tiene que ver con el mundo espiritual, que más adelante lo vamos a ver. Y dio dones
a los hombres. Dio dones a los hombres. Bueno, allí pues en Hechos se narran Hechos 1 y 2, lo que llamamos Pentecostés, donde vino la manifestación del Espíritu y que en forma de lengua le dio dones allí a los apóstoles y a otras personas que estaban allí, ¿no? Y allí se dio esa primera predicación de Pedro, que es la roca, donde dijo Cristo que construía la iglesia, y dice que se convirtieron 3,000 personas, ¿no? Bueno, allí nació la iglesia de Cristo en ese acto, que lo encontramos en Pentecostés. Pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante. Vamos a seguir con esto de los dones, ¿no? Entonces encontramos aquí que no solo hay dones de poder, también hay dones de servicio. Y los dones de servicio los encontramos en Romanos 12. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Romanos también fue escrito por Pablo. Usémoslos. Si el de profecía, úsese por proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. También el Espíritu Santo viene con frutos, los frutos del Espíritu Santo que los encontramos en Gálatas. Y dice que más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio, o también conocido como templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero no se queda solo con eso, ya tenemos dones de poder, dones de servicio, el fruto del Espíritu Santo que viene a ser lo que nos va a transformar nuestro carácter basado en estos frutos, ¿no? Ya cuando hablemos de esta lámina mucho más adelante, de unos 90 láminas, hablaremos de esta de los frutos del Espíritu Santo. Pero también nos dice que buenas obras, que las buenas obras que hacemos, ya Dios las tiene predeterminadas desde antes, de antemano. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si hacemos un recuento que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo, encontramos los dones de poder en 1 Corintios 12 del 8 al 10, los dones de servicio, Romanos 12 del 6 al 7, tenemos 9 dones de poder, 6 dones de servicio, frutos del Espíritu Santo en Gálatas, 9, y las buenas obras en Efesios. ¿Cuáles? Solo Dios las sabe, ¿no? Pero para cada uno va a haber obras, así que eso es lo de menos. Y ahora vamos a entrar entonces con los dones de poder. Dijimos que eran 9, ¿no? Y allí lo encontramos en 1 Corintios 12 del 8 al 11. El 8 al 10, pero el 11 no lo debemos dejar por fuera porque es importante. Dice, pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Cristo. Porque es a la medida del don de Cristo, porque nos conectamos con Juan y Juan dice que Cristo es el que hace da los dones, ¿no? Los distribuye
y dio dones a los hombres. Ahí dice, él fue, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a las cosas espirituales y dio dones a los hombres. Entonces, allí encontramos esos 9 dones, ¿no? Y antes, porque aquí cuando vemos esto, pues antes de Jesús o antes de Pentecostés, de ese día, aunque vemos la sabiduría, vemos varios de estos poderes en hombres y hombres y mujeres en las historias del Antiguo Testamento, encontramos que no era el Espíritu Santo, sino que venían por separado. Venía el Espíritu de Dios y venía con esos dones. Y entonces lo encontramos en Isaías. Isaías 11 dice en el versículo 2, y fueron los espíritus que estaban allí, dice, sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Reposará y morará el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Él resplandecerá en el temor de Yahweh. Eso está en el 11 del 2 al 3. Entonces, tenemos que en el Antiguo Testamento funcionaban por separado cada uno de estos dones en el Espíritu, pero a partir de Pentecostés funcionan con el Espíritu Santo, pero como vemos al final dice que Él distribuye individualmente según la voluntad de Cristo, ¿sí? Y aquí encontramos otra cosa que tiene que ver con lo impresionante que es el poder del Espíritu Santo, porque aquí Pedro nos está hablando, nos está dando instrucciones, ¿no?, respecto a los dones. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces allí encontramos, como vimos, hay dones de poder, hay dones de servicio, hay frutos del Espíritu Santo, están las buenas obras, pero todo es hecho por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que le demos la gloria a Dios mediante Jesucristo, ¿no? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros una vez, dejamos que Jesucristo se convierta en nuestro Señor y Salvador. Eso es una condicional, Señor y Salvador, no solo Salvador. Está condicionado a el señorío para que haya la salvación, ¿no? Entonces, como les dije, pues buscamos en el Antiguo Testamento en quienes se manifestó este poder del Espíritu, y encontramos entonces en esta primera lámina el de la palabra de sabiduría, ¿no? Y allí vamos a ver a José, hijo de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. ¿Sí? Eso tiene que ver con las bendiciones generacionales que Dios promete en Deuteronomios, ¿no? Y allí estamos viendo eso. Y bueno, si leen la historia de José a partir del Génesis 36 al 49, pues es una historia muy bonita donde nos enseña un tipo de fe maravillosa, que es la de José, donde permite crecer mucho y conocer mucho las formas como Dios trabaja, ¿no? Entonces allí encontramos y dice, y Dios le dio al pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas, porque allí encontramos, ¿no? Jacob era el nombre que le dio Isaac a su hijo, pero luego Dios le cambió el nombre a Israel, así como lo hizo con Abraham. Abraham
era su nombre de origen, de nacimiento, y luego Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes o de naciones. Y a Isaac no le cambió el nombre porque Dios, el ángel de Yahweh, le dio el nombre a Abraham que le iba a poner a su hijo, que es Isaac. Pero Jacob no fue el nombre que Dios tenía para él, sino fue el nombre que le escogió su papá Isaac. Pero ya cuando se establecieron los planes o cuando se cumplieron los tiempos de Dios, Dios le cambió el nombre a Israel y de allí nace la nación de Israel. Entonces por eso encontramos en la Biblia que a veces dice Jacob, a veces dice Israel, pero bueno, hay que saber que siempre está hablando del mismo. A veces habla como nación y dice Israel, y cuando habla como Jacob está hablando de ellos, en particular de su historia. Y los 12 patriarcas son los 12 hijos de Jacob. Y uno de esos hijos, el 11º, es José, que es el que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces dice, y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Bueno, porque José tenía sueños, tienen que leer la historia para hacerla corta, sueños, y en uno de esos sueños él les contó a sus hermanos que bueno, que ellos iban a postrar a sus pies, y bueno, ahí empezó como a tenerle envidia a él y rabia, y era también el pequeño de la casa, el consentido de su papá, pues. Entonces allí dice que cuando hubo la oportunidad lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría. Ahí está, le dio sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Y el faraón, puso a José, lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Claro, ahí estamos ya hablando del resumen de la historia, pero ahí pasaron 13 años, si no me equivoco, entre todas las cosas que le pasaron a José para que llegara a ser puesto como gobernador, ¿no? Entonces es interesante la historia de él porque hay sufrimiento, pero él nunca pierde la confianza en Dios. Y en los tiempos de Dios fue grandemente bendecido y es grandemente bendecido hoy en día cuando vemos la historia de sus descendientes. También encontramos allí a Josué, otro grande de las historias del pueblo de Israel, porque Josué también pertenece a esa tribu de José. Claro, estamos hablando de muchas generaciones después, ¿no? Pero dice Josué, ejemplo de obediencia e hijo de la tribu de José. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Num, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y Josué, hijo de Num, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Él le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Y bueno, allí en el libro, pues hay un libro de Josué donde es la conquista de las tierras de Canaán que fueron entregadas al pueblo de Israel y la distribución a través de los 12 patriarcas o lo que ya conocemos hoy como las 12 tribus, ¿no? Pero aquí viene algo interesante, porque como dice Pedro, dice, el que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y aquí en Jeremías 9 nos habla de la sabiduría que pertenece a Dios, ¿verdad? Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y encontramos en Proverbios, en Job,
En Job 28, uno de los consejos que para mí ha sido el consejo más importante, o el que primero hizo como mella en mi vida, ¿no? Y está Job 28 que dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, y el del conocimiento es el principio de la sabiduría, y el de la inteligencia al apartarse del mal. Eso lo encontramos en Job 28. Es un capítulo impresionante y es uno de los consejos que siempre he tenido en mi mente. El temor de Dios es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y bueno, eso ha sido de gran bendición hoy en día, ¿no? Entonces encontramos aquí, después de Pentecostés, encontramos a Pablo, que nos dice que la sabiduría dada al apóstol Pablo, a mí, esto está escrito en Efesios, son parte de esos libros que escribió Pablo, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles es todo aquel que no es hebreo de nacimiento, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita, y que es, la está calificando, ¿no? La infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un templo, no es un lugar. La iglesia es nuestro cuerpo, porque recuerden, somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos la iglesia. Por medio de la iglesia, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Por qué? Porque bueno, están todos estos diferentes dones que encontramos, ¿no? Y esos dones son los que nos permiten a los pastores predicar, pero también compartir las enseñanzas. Y esto, pues allí nos está hablando de ese mundo espiritual que está siempre presente en todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Por eso dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, porque bueno, cada vez que hablamos se habla de que la palabra que cree, ¿no? Sabemos que en la potestad del aire dice que es el dominio de Lucifer y sus huestes de espirituales, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de Dios, estamos glorificando a Dios y estamos hablando a esas huestes espirituales de maldad, ¿sí? Y lo estamos por decirlo de alguna manera, peleando sin que sepamos. Estamos peleando con ellos y lo estamos manteniendo al margen de nuestras fronteras, de nuestro espacio, porque sabemos que ese mundo espiritual aquí tenemos siempre esas huestes celestiales de maldad queriéndonos acechar y hablándonos también al oído, y si no tenemos el conocimiento de Dios y el discernimiento que viene por allí más adelante, el discernimiento espiritual, pues podemos escuchar esas voces y hacer cosas que después pues, nos causen efectos, ¿no? Y para terminar esta lámina, bueno, antes de concluir con el versículo, no olvidemos algo en Isaías que dice, como altos los cielos, profunda la tierra, así de inescrutables son los pensamientos de Dios, ¿no? Allí encontramos la infinita sabiduría de Dios en Efesios, ¿no? Entonces, los pensamientos de Dios son inescrutables, su sabiduría es infinita. Y cada vez que nosotros buscamos en la palabra de Dios y leemos algo, vamos a encontrar cosas nuevas. Estoy seguro que vuelvo a hacer esta lámina y seguramente todo lo que diga va a ser diferente. Porque Dios, cada vez que vamos leyendo y volvemos a leer, viene nueva información, vienen nuevos mensajes, nuevos detalles, palabras dentro de los temas que no le había prestado atención y que ahorita ya tienen otro significado, ¿no?
Entonces cerramos con lo que vimos la semana pasada. Nuestros ojos reflejan de que la lámpara de tu cuerpo está en tu ojo, pero porque el Espíritu Santo está en tu corazón. Y como estás lleno del Espíritu Santo, pues todo tu ojo, también todo tu cuerpo está lleno de luz y todo tu ser está sano. Pero si no es así, si el Espíritu Santo no está en tu corazón, si Jesús no está en tu corazón, porque mucha la gente lo tiene en la mente, pero no lo ha dejado entrar al corazón. Entonces dice que, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y la oscuridad está asociada a las emociones negativas. Cuando vivimos en ese constante mundo de negativismo, de ira, de envidia y de temor, de miedo, ahorita en estas épocas, que hay mucha gente que vive en eso y eso le hace daño, los enferma más porque empiezan a sufrir. Hay muchas enfermedades asociadas a las emociones. Y entonces, si estamos en oscuridad, pues vamos a terminar muy enfermos. En cambio, si estamos con el Espíritu Santo en el corazón, estamos sanos y llenos de luz. Así que, Señor, gracias nuevamente por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que la vean y la escuchen se nutran también, Señor, y seas tú glorificado porque estás regando o estás sembrando en ese ser lo que tú tienes para él y para ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu sacrificio, por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo y que nos dio esta entrada triunfal a ti a través de su sangre, a través de dejarlo entrar en nuestras vidas y mediante la ejecución de tu ejecutor, valga la redundancia, de tu obra, el Espíritu Santo, que viene lleno de poder, lleno de servicios, lleno de frutos, para que hagamos esas obras que tú ya estableciste que íbamos a hacer, Señor. Y que la gloria no es para ningún ser humano, Padre Santo, la gloria siempre va a ser para ti porque tú así lo hiciste, porque es tu voluntad. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.